Señor presidente, señores delegados, procedo a leer el informe de nuestra delegación de Costa Rica. En la Asamblea Extraordinaria en Barbados, el pasado informe de la situación de Costa Rica se centró fundamentalmente en la preocupación por la actitud hostil e intimidatoria de que fue objeto un periodista del diario Extra por parte de ese país, cuyas llamadas telefónicas fueron rastreadas en el organismo de investigación judicial sin que mediara decisión autoridad judicial alguna de por medio. Esta vicepresidencia brindó el informe respectivo ante la Asamblea de Barbados, en la que, a lo que a resolución se refiere, la CIP saludó la decisión de la Sala Constitucional de Costa Rica de fallar en favor del diario Extra, aun y cuando para este medio la resolución todavía deja algunos aspectos pendientes. La celebración de aquella asamblea coincidió con la segunda ronda electoral o balotaje de las elecciones de Costa Rica, realizada el 16 de abril y de la cual emergió como presidente electo Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana, formación política que surgió de producto de una escisión del Partido Liberación Nacional de orientación socialdemócrata, el cual ha ejercido el poder en 8 periodos alternos unos, 2 en forma continua después de los acontecimientos bélicos de 1948. No es un hecho oculto, ni en nuestro país ni fuera de él, que miembros de esa fuerza política han sostenido y sostienen discrepancias. El triunfo de Solís y del PAC vino acompañado de una dispersión de fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa, lo que facilitó el fortalecimiento del partido Frente Amplio, agrupación de izquierda que logró elegir 9 diputados, después de tener solo 3, hecho inusual en la política costarricense desde 1948, cuando fuerzas de esa orientación tuvieron una considerable representación política. No es un hecho oculto que miembros de esa fuerza política, el Frente Amplio, han sostenido y sostienen discrepancias con algunos miembros que forman parte de la CIP. Es una realidad que se repite en varios países en los que existen medios afiliados a esta organización. Pues bien, esta fuerza, el Frente Amplio, ha hecho pública su admiración por el régimen que gobierna en Venezuela e incluso a raíz de la muerte de Hugo Chávez, voceros suyos expresaron comentarios de admiración al exmandatario que tanto daño causó a la libertad de prensa en la nación sudamericana y todavía la sigue padeciendo. Es importante resaltar ese hecho porque precisamente fue esa agrupación la que presentó un proyecto de ley cuyo propósito es, según ella, y les ruego escuchar la atención, garantizar el derecho a la libertad de prensa de los periodistas. Escuchen, es gente, digamos, de orientación marxista que presenta un proyecto de ley que dice garantizar el derecho a la libertad de prensa de los periodistas. En principio, suena muy bonito, ¿no? La iniciativa, aprobada el pasado 20 de agosto en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, impide a un medio de comunicación prohibir o impedir al periodista investigar e informar sobre determinados hechos noticiosos o asuntos de interés público. Una lectura inocente de la norma podría considerarla incluso sana para la buena práctica del periodismo. Recomendable, ¿no?, que un medio de comunicación no impida que un periodista practique el periodismo independiente. Es obvio que la libertad de expresión y de conciencia del periodista merecen el mayor respeto y esa ha sido una premisa que siempre ha practicado y defendido la CIP. No otra cosa es lo que establece el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, cuando dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Ese derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Por otra parte, el Código de Ética de la UNESCO de 1983 contempla la llamada cláusula de conciencia,
cuyo objetivo final es el de que un periodista no pueda ser obligado ni discriminado por negarse a escribir en contra de los dictados de su conciencia ética. Es lo mismo que podría suceder, por ejemplo, con un médico que se niega a practicar un aborto porque sus convicciones morales o religiosas así lo determinan. Pero así como es importante y merecedora de respeto esa libertad del periodista, también lo es la que tiene un determinado medio de comunicación a defender principios y valores en los que, en su criterio, se sustenta no solamente la práctica del periodismo, sino la institucionalidad de un país. Y aquí voy a hacer una cita que creo que a nuestro compañero Asdrúbal Aguiar le llamará la atención, coincidirá con su pensamiento. Es en ese sentido importante citar las palabras de Bartolomé Mitre, expresadas recientemente en España a propósito de la conmemoración de la entrega de los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, recibidas por el diario ABC el pasado 3 de octubre. Ni la democracia ni el Estado de Derecho pueden ser concebibles sin la libertad de expresión. Este es un principio que coincide plenamente con la concepción de la sociedad que tiene la totalidad de los miembros de la CIP y que por definición incluye el de la diversidad de opiniones inherente al pensamiento democrático de la civilización occidental. La pluralidad de medios en una sociedad democrática no es solo un principio, sino una de las razones que explican su existencia y diferencian las sociedades absolutistas o totalitarias de cualquier signo. Pero aun y cuando exista esa diversidad, en una sociedad democrática todos los medios coincidirán en defender el sistema democrático que les permite su supervivencia. La norma aprobada en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica obliga a los medios de comunicación a conservar en su cargo a un periodista aun y cuando convierta la práctica del periodismo en una expresión de convicciones personales o colectivas que incluso sean nocivas para el régimen democrático. Esto podría hacer que un periodista se le antoje decir que una formación política determinada, por ejemplo, no es que es liberal, sino que es neonazi, por ejemplo. Y entonces el medio de comunicación estaría obligado a publicar esa opinión, aun y cuando sea un exabrupto, sea algo que se aleje absoluta y totalmente de la realidad. Adicionalmente, la norma impide obligar o presionar al periodista a ocultar información sobre asuntos de interés público, omitiendo publicarla o recortando reportajes periodísticos con el fin de favorecer los intereses particulares de un grupo o persona, en perjuicio del derecho de la ciudadanía de obtener información veraz y oportuna. Solo se permite la omisión o recorte si el medio demuestra que no persigue favorecer los intereses particulares de algún grupo o persona en perjuicio de la ciudadanía a obtener información veraz y oportuna. Aquí, como siempre, es quién define una cosa y quién define otra, quién define qué es oportuno y qué no. Esto entra en contradicción con lo que voy a leer más adelante, que tiene que ver con una de las tareas comunes al periodismo, cuál es la edición. Como es bien sabido, el ejercicio del periodismo incluye la labor de edición, sea por razones de espacio o de cualquiera otra que el medio considere normales dentro de sus parámetros editoriales, de estilo o éticos, y que la mayor de las veces se realiza sin que se lesione en forma alguna el contenido de la información elaborada por el periodista. En un caso extremo podría ocurrir, si se aplica la norma tal y como está, que un periodista considere que una simple labor de edición calza entre lo que él considere omisión o recorte y obligar al medio a publicar su versión de los hechos, no importa si del todo no se ajusta a la realidad. No se puede pasar por alto, por otro lado, el carácter ilegal de pretender imponerle requisitos a la información como los de veracidad y oportunidad, aspectos que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió criterio. En otro de sus apartes, la ley prohíbe obligar o presionar al periodista para que le dé un determinado sesgo
u orientación a sus reportajes informativos, favoreciendo alguna posición o a excluir otros puntos de vista. Un enunciado con el que, en principio, no pareciera existir ninguna controversia. No obstante, la norma es omisa cuando, por el contrario, sea el periodista el que incurre en una práctica como la que pretende sancionar al medio que la lleve a cabo. O sea, el periodista puede hacer, decir lo que quiera, si es el medio el que le establece alguna, por razones de edición, alguna disposición en la que le dice que esto está mal, el periodista puede alegar que lo están censurando, pero si es el periodista el que lo hace, el medio no puede hacer absolutamente nada. La cuarta disposición del proyecto aprobado en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica prohíbe sancionar o perjudicar ilegítimamente en el ejercicio de sus derechos laborales al periodista por publicar algún tipo de información, siempre y cuando haya cumplido con las normas que rigen el ejercicio de la profesión. En principio, como en otros casos de la iniciativa, parece normal y lógico que así sea, pero esto supone que en la práctica sería el periodista y no el medio quien decide qué se publica, cuando es bien sabido que existen factores y criterios que pueden incidir para que una publicación se realice o no y en algún momento determinado. En todos los periódicos, en todas las empresas de comunicación existen factores de edición, distintos criterios que suponen la oportunidad, el espacio y el momento oportuno para publicar alguna información. Como bien puede analizarse, existe una gran diferencia, con consecuencias totalmente distintas entre la llamada cláusula de conciencia y el proyecto de ley ratificado por la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. En la práctica, la primera se aplica en la mayor parte de los medios aliados a la CIP, cuyos periodistas nunca son obligados a escribir o informar en contra de sus convicciones o a generar informaciones para favorecer a determinados partidos, grupos o personas. Por lo menos esa es la práctica que todos sabemos, aun y cuando en algún momento algunos periódicos puedan tener inclinaciones más o menos favorables hacia uno u otro movimiento, sector político o grupo de presión. Lo que sí existe en una sociedad democrática son medios de comunicación que expresan distintos puntos de vista, que nunca son sometidos ni controlados, y esta es la parte más importante tal vez, por la autoridad estatal alguna, mucho menos antes de que esas publicaciones se realicen, pues en la práctica eso sería legitimar la existencia de censura previa. Es decisión del periodista, ante el abanico de posibilidades que se le presenta al mercado, incorporarse al medio que mejor se ajuste a sus convicciones políticas, morales o religiosas, en caso de que las tenga. Así las cosas, nos encontramos ante la posibilidad de que en Costa Rica se convierta en ley un proyecto intimidatorio contra las empresas de comunicación promovido por una fuerza política, algunos de cuyos más emblemáticos representantes no solo no ocultan, sino que elogian las acciones de gobiernos como los de Venezuela, Ecuador o Cuba, bien conocidos por sus restricciones a la libertad de prensa. Muchas gracias. Muy buenos días. En representación del vicepresidente por Panamá, Eduardo Quiroz, me permito presentar en este momento el informe País, comprendido entre abril a octubre de este año. En el periodo que cubre este informe, se dieron en Panamá las elecciones generales de las que surgió un nuevo gobierno y se cumplió el proceso de transición administrativa. Cumplidos los 100 primeros días de este cambio, puede decirse que ha cesado la hostilidad contra el libre ejercicio del periodismo reportada en informes anteriores. Como experiencia a registrar durante el mencionado proceso electoral, se incrementaron las campañas sucias denunciadas por instancias como la Iglesia Católica y la Comisión de Justicia y Paz. De igual modo, se agravó la parcialización en la distribución y discrecionalidad de la pauta publicitaria gubernamental, violándose prohibiciones del Código Electoral. Por fortuna, y como signo de recuperación institucional, en la actualidad se instruyen varios procesos ante el Tribunal Electoral por dichos abusos. Destacamos que el pasado 25 de julio, durante las sesiones del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces
presentó ante ese organismo un proyecto de ley marco de las comunicaciones. Al tener conocimiento de esto, en pocas horas los medios independientes y los gremios periodísticos logramos cortesía de sala para exponer nuestro criterio contrario a esa iniciativa e instarlo al retiro de ese proyecto. De salida encontramos un desenfoque absoluto en su motivación, puesto que señala que los medios de información han impedido que se forje una sociedad participativa. Le dijimos a los impulsores de ese proyecto que los medios de información siempre han sido y serán los primeros aliados de los ciudadanos en la construcción de una sociedad participativa donde la libertad de prensa y de expresión constituyen pilares fundamentales de la vida en democracia. Expresamos en esa oportunidad: nos preocupa que la propuesta imponga obligaciones relacionadas con la forma como deben presentarse los contenidos en los medios de comunicación, así como la creación de un órgano de supervisor que le da al Estado los mecanismos de control para monitorear, advertir y promover los contenidos de los medios. La CIP emitió un pronunciamiento muy oportuno y contundente, al igual que diversas agrupaciones panameñas, por lo que solicitamos permanecer atentos sobre el futuro que pueda tener esta iniciativa, a todas luces perjudicial para la libertad de prensa en las Américas. Por otra parte, luego de 2 años de presentada una denuncia contra el exsecretario ejecutivo del Consejo de Seguridad del gobierno anterior por impedir al secretario general del Sindicato de Periodistas filmar con su teléfono celular un incidente que impedía el libre ejercicio del periodismo a 2 colaboradores del canal de televisión TVN, la Fiscalía Quinta del Circuito, luego de indagar al funcionario, le formula cargos por sus lesiones personales. El proceso aún continúa. Es preocupante que sigan pendientes las investigaciones en la Procuraduría General de la Nación por la denuncia que presentara el fiscal electoral, figura estrechamente vinculada al gobierno anterior, contra los diarios La Prensa y Mi Diario, debido a que denunciaron la ineficiencia de su labor constitucional y legal de velar por un proceso electoral legítimo. Así también el caso del bloqueo a las instalaciones del diario La Prensa por parte de la compañía de un empresario allegado al expresidente de la República. Siendo el medio el agredido, los agresores demandaron al diario por un total de $13 millones, caso que en su momento también se presentó ante la CIP. En lo positivo hay que señalar evidentes mejoras en el ambiente panameño, en el ejercicio de libertad del periodismo, luego de 5 años de recibir ataques y acosos. Aún así, en septiembre pasado, luego de denuncias por parte de medios de comunicación sobre casos de nepotismo en el nuevo gobierno y de un intercambio en redes sociales con el periodista del Canal 13, la primera dama de la República instó a gremios de periodistas a tomar medidas contra aquellos medios de comunicación que no dicen la verdad. Pero la verdad es que los denunciados presentaron renuncia a sus cargos, o sea que el nepotismo era cierto y existió. Eso es en este gobierno. Tras una investigación periodística, en estos momentos la Asamblea Nacional de Diputados ejerce el rol que le asigna la Constitución de la República y se prepara para enjuiciar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia acusado de enriquecimiento injustificado, lo que supuestamente le habría permitido adquirir inmuebles por montos desproporcionados e inexplicables con relación al salario que devenga en esa corporación. Hace 5 meses esto no hubiese sido posible en Panamá. Otra demostración de los cambios que se ven es la disposición de la Corte Suprema de dar curso a las solicitudes de habeas data presentadas ante dicha instancia durante el gobierno anterior. Y por supuesto, sabemos que estos vientos de revitalización democrática son impulsados por una sociedad civil cada vez más consciente de su rol transformador en la dinámica nacional y la cual exige de las nuevas autoridades el cumplimiento de sus propuestas. En este sentido,
desde los medios independientes cumpliremos nuestra responsabilidad de dar seguimiento crítico y constructivo al proceder del nuevo gobierno, de manera muy especial y en lo que guarda relación con la vigencia de las libertades de expresión e información, sin las cuales todas las demás garantías fundamentales están desprotegidas. Muchas gracias.